representar a tantas y tantas personas que en todos estos años, décadas, siglos, han mantenido la bandera del remo en Hondarribia. Tenemos el honor de ser nosotros que estamos hoy aquí, así ha coincidido, pero lógicamente estamos representando a toda esa gente. Muchas veces se ve más como un folclore que como un deporte, y el remo de trinera hoy aquí yo creo que coge el valor que se merece. Los remeros son deportistas de altísimo nivel, amateurs que dedican su vida a su trabajo, a sus estudios, pero a pesar de ello están las 24 horas pensando en el remo, se entrenan como verdaderos profesionales y, como digo, este acto, aparte de un reconocimiento para Hondarribia Arraun Elkarte, creo que es un reconocimiento también para el deporte de las trineras allí. Este club representa el esfuerzo por lo que es la esencia genuina del deporte, y la verdad es que esa bandera es un orgullo no solamente para los remeros y para el club de remo, sino para una comunidad, Hondarribia, que también representa los valores tradicionales de esfuerzo, abnegación, convivencia y cariño hacia unos valores y a una representación popular, por lo cual pues muy orgullosos de estar aquí en el día de hoy. Llevo yo muchos años en el club de remo, pero que íbamos a llegar hasta aquí no lo voy a ir nunca. Agradecer no solamente a vosotros, a la directiva y a esta junta, de que si estamos aquí es por ellos y que hemos llegado a estos triunfos, a llegar hasta aquí gracias a ellos. O sea que gracias por recibirnos aquí y eskerrik asko a todos. Pues como remero más veterano, Gonzalo. Las bodas de oro del club, y para mí en especial, después de la temporada que hemos hecho, y me gustaría desde aquí agradecer a todos mis compañeros que pueda estar yo hoy aquí, que podamos estar todos, a la directiva, al señor presidente y a los patrocinadores principales, estar aquí. Y estoy en serio emocionado por todo lo que representamos como club y sobre todo que en un momento como hoy hayamos sido recibidos y se vea que existimos, por lo menos. Muchas gracias. Lo primero quiero decir que gracias a vosotros, si estáis aquí en el Consejo Superior de Deportes, porque habéis hecho historia, estáis haciendo historia, lleváis muchos años trabajando para hacer historia. Una tradición deportiva que habéis creado vosotros, que habéis trabajado vosotros, que nadie os ha regalado nada, nadie. Y que es verdad que para nosotros pues estamos orgullosos de que estéis ahí dándolo todo, porque sois nuestros grandes referentes también del mundo del remo. Un equipo femenino que se creó en el 2005, si no me equivoco, y que realmente pues que tengamos ahí un equipo femenino también a estos niveles, pues estamos muy orgullosos, porque al final esto es dar igualdad, dar lo mismo, y es lo que buscamos desde siempre, con lo cual nos tendréis siempre a vuestro lado y todo nuestro apoyo. Eskerrik asko también, eskerrik asko, y realmente estamos muy orgullosos del trabajo que estáis haciendo. Enhorabuena a todos, de verdad lo habéis ganado por todo lo que habéis dedicado, todo lo que queda todavía por hacer, pero que realmente estáis haciendo cosas muy grandes para el deporte español. Muchas gracias. Hemos creído que el regalo más oportuno en esta ocasión era, con motivo del 50 aniversario, hemos editado un libro sobre la historia del remo en Hondarribia. Como te decía antes, la referencia más antigua que hemos encontrado de la participación en la competición es el año 1845. Significa Hondarribia remando desde 1845. Para nosotros merece mucho la pena. Espero que para vosotros también, y nada, en nombre de todos los que hemos venido aquí y todos los que se han quedado en Hondarribia, pues esto para... Creo que aquí lo que se refleja sobre todo es la pasión de la gente cuando llegan. Es impresionante que tienen todo lleno para verlos llegar, para verlos triunfar, para estar ahí en lo más alto, y a eso es lo que nos referimos desde aquí. Esa es la pasión y la dedicación que inspiráis a los más chiquititos, desde los más pequeños a los más grandes, a que quieren ser como vosotros, y sois recibidos como auténticos héroes. O sea, de verdad, enhorabuena.